Era esperable, digamos, que aumenten los números de casos, perdón, en Europa, porque ellos justamente están transitando lo que es el comienzo del invierno, ¿sí? Justamente el 21 comenzaba el invierno en el hemisferio norte, entonces, obviamente esas temperaturas bajas hacen que los virus respiratorios, sobre todo los virus en general, aumenten o les guste más el frío, para que la gente entienda, se hallan más en el frío los virus y aumente el número de casos, porque aumenta la circulación, ellos aumentan su vida, digamos, su posibilidad de vivir y así pasarse de persona en persona y aumentar el número de casos. Sobre todo en este tipo de virus, no solo de sino el de la gripe, el del resfrío común, el aumento de casos de neumonía, que no es un virus, pero es una bacteria, y en este caso también el famoso SARS-CoV-2, que está aumentando el número de casos. Bueno, estaba viendo otro dato también que tiene que ver con el caso de el Reino Unido. El Reino Unido, a ver, estoy buscando acá rapidito el dato. Creo que se me escapó el dato del Reino Unido que hoy estábamos hablando, pero también una cifra histórica de casos nuevamente en el Reino Unido y en diferentes partes, ¿no? ¿A qué? A ver, tratamos de entender el por qué. O sea, por qué ya lo dijiste por el tema del frío, pero ¿qué pasa con la vacunación, digamos? La vacunación en Europa, en el mundo entero, o sea, dio sus frutos, dio resultados. ¿Cuál es tu...? Mira, todo es relativo, porque según te hablo de mis humildes visiones, mi visión es que, digamos, se ha visto que se han aplicado la primera dosis, la segunda dosis, en algunos lugares del mundo la tercera dosis, e igual el virus aparece, e igual el virus aumenta en número, igual se contagia, igual la gente se muere, a pesar de que haya tenido todas las vacunas. Entonces, lo que sabemos hoy es que obviamente los estados tienen su responsabilidad ante la vacunación, pero no hay datos certeros de nada, digamos, a nivel mundial. Hay toda una corrida de médicos y digamos, para todos lados, de científicos, infectólogos, etcétera, que no hay un número real, no hay una certeza con respecto a las vacunas inclusive. Entonces es todo confuso, por eso están los antivacunas, los provacunas, etcétera, donde no hay un documento real que me diga esto es así. Entonces los médicos tenemos que guiarnos mucho por nuestra experiencia, sin entrar en pánico, observando la realidad, que lo que hablamos fuera del aire, la empírica que nosotros los médicos mucho aplicamos. Lo empírico es, para que la gente entienda y para que sea yo más claro, es, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo uso hace 20 años un antibiótico sin pedir ningún laboratorio. Yo sé que por la clínica o los síntomas que me dice el paciente, yo sé que tiene una infección urinaria. Le doy el antibiótico, el antiinflamatorio y se cura después del tratamiento. Entonces eso es empirismo también. Yo no pedí ni un laboratorio, pero yo sabía ya que era una infección urinaria por el cuadro clínico. Entonces en medicina es lo mismo, digamos, en este caso del coronavirus. Tenemos que saber que lo que yo puedo hablar acá en Candelaria es que, como hablábamos también hoy con Gustavo Barro fuera del aire, lo que yo veo acá en Candelaria es que hubo muchos casos digamos, de coronavirus positivos que se han vacunado inclusive, pero han tenido digamos, el coronavirus igual a pesar de las vacunas, muy pocos fallecidos por coronavirus. Entonces la realidad mía de lo que yo observo es eso, digamos, que no hay que asustarse, no hay que tomar pánico otra vez, empieza la pandemia, etcétera. Hay que basarnos en lo que vemos en realidad, aunque hayan números que asusten. Yo te decía hoy que, por ejemplo, la variante Delta hizo desastres digamos, en Europa, y acá la variante Delta no produjo muchas muertes ni internaciones. Entonces tenemos que esperar a ver cómo se va a ir comportando el nuevo famoso que apareció ahora también, el Omicron, la nueva variante, porque no sabemos hoy por hoy en realidad cómo se va a comportar. El tema es que, a pesar de las vacunas que vos hacías, ¿por qué pasa? Dice, sí, porque los virus van mutando, ¿sí? Van tomando otras características, van tomando moléculas de la vacuna y crean una defensa en contra de la vacuna.
Entonces ese es el problema básico en el que creemos que igual va infectando y va aumentando el número de casos en Europa y en la Argentina, ¿no? Ujú. Bueno, mañana es Nochebuena, ¿no? Así Mañana es es, Nochebuena, así es. donde se espera un gran movimiento de personas. De por hecho ya lo hay, ¿no? Ayer me tocó ir a hacer unos trámites en Posadas y era impresionante la cantidad de gente que había No, es en el impresionante. centro de Posadas. Y a mí por lo menos me alarma la cantidad de gente que no está utilizando barbijo, ¿no? Inclusive en espacios cerrados. O sea, ¿qué recomendás vos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, el ciudadano a pie común, para cuidar a nuestra familia, ¿no? ¿Qué debemos hacer un día especial como es mañana y pasado? Bueno, principalmente mañana obviamente va a favorecer el clima que está cálido, así que lo recomendable, o que yo desde mi humilde posición recomendaría, es que obviamente se junten en familia, la familia como todos los años en estas fechas tan especiales, al aire libre en lo posible, ¿sí? En el aire libre, obviamente que es imposible que toda la familia, o sería difícil pedir que la familia use barbijo, pero ya que se van a reunir, que sea al aire libre, que conservando una distancia prudencial, tampoco nos vamos a estar a 6 metros cada uno, y igual también sería, digamos, poco razonable, ya que en el momento de las 12 todo el mundo se va a besar, se va a acercar, entonces lo principal es que esté al aire libre, ¿sí? Que sea en un jardín, en un césped, o bajo un toldo, pero bajo un alero, por ejemplo, no un alero, una galería, quería decir, Ajá. pero al aire libre. Después tomar la recomendación del caso, cuando uno sale a un cajero, a un comercio, es usar el barbijo y seguir usando las medidas ya recomendadas y remanidas del alcohol en gel, etcétera. Bueno, siendo un poco más minucioso, ahí vemos por Canal 4 o por Canal 15 una imagen, ¿no? De lo que sería una cena navideña, una cena de fin de año, ¿eh? En la previa de lo que vamos a vivir mañana. Siendo más minucioso, dentro del ámbito familiar, tenemos que cuidarnos, por ejemplo, a este extremo de no compartir el vaso, por ejemplo, o no compartir utensilio, que por ahí viste que se da que por ahí uno va compartiendo las cosas, y más cuando va transcurriendo la noche, ¿no? ¿Qué cuidados tenemos que tener, aparte de lo que estás diciendo, del tema de distanciamiento, hacerlo al aire libre? ¿Qué otros cuidados tendríamos que tener? Bueno, yo te voy a decir una cosa que uno de chico aprendió en la casa ya. Por ejemplo, en mi casa no se compartía a veces hay que tomarlo como una costumbre, no solo por el coronavirus, sino no utilizar el vaso de otra persona o de un familiar, del papá, el hermano, etcétera, tampoco los cubiertos, digamos, los utensilios para comer. Eso, por lo menos a mí me enseñaban eso de chiquito, porque mi mamá también no sé si era infectóloga o qué, pero se ve que le educaba mucho con respecto a la transmisión de enfermedades por vía oral o agua, entonces ella tenía mucho cuidado con eso. Por ejemplo, se caía un utensilio al piso y yo agarraba, obviamente como criatura, quería volver a tomarlo y sin lavarlo ni nada, ella me cazaba de la mano, llevaba, jugaba y me devolvía o me traía uno limpio. Entonces, esto, digamos, debemos tenerlo en todo, siempre, digamos. No tratar de no compartir los utensilios, digamos, los vasos, etcétera. Eso de movida. En este caso más, habría que aprender las luces, en este caso de la transmisión del virus, tomar esos recaudos, no tratar de no compartir eso, porque aunque parezca, digamos, insensato digamos, contradictorio, porque también estamos en contacto, digamos, de persona a persona, mucho menos de un distanciamiento social en un domicilio, digamos, en un hogar. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Tenemos que tratar de cuidarnos, ¿sí? El lavarnos las manos frecuentemente, alcohol, etcétera, dentro de un hogar. Bueno, me pongo a pensar también este aumento de casos en la región, ¿no? Y en el país. Sé que la parte económica acá juega un rol clave y fundamental, ¿no? En el caso de Misiones con el turismo,
Ya lo comentaba el otro día al aire. Estuve en Iguazú, en Cataratas, el domingo pasado, y a mí Estaba te digo, a escuchando. mí me sorprendió un montón. Había una cola de como 300 personas, o sea, brasileros, españoles, norteamericanos, había de todo en esa cola de 300 personas, y no te miento, si había 2 o 3 personas con barbijo era mucho. No, eso por un lado. Por el otro, la apertura del puente ahora con Posadas, Encarnación, ¿no? O sea, todo eso nos juega en contra en el sentido de este marco de contagios, digamos. También, por supuesto, yo tengo mis reparos con respecto a la apertura del puente. O sea, lo que yo intento decir es que tenemos que ser coherentes, digamos. Si vamos a pedir un pase sanitario y tampoco y vamos a abrir perdón, la frontera, entonces estamos haciendo todas las cosas mal, digamos. Según te vos me dio mi humilde óptica. Sí. Debemos trazar un trabajo a mediano y largo plazo si es que queremos impedir algo, digamos, o por lo menos seamos coherentes, porque si también vamos a pedir ver acumulación de gente, como decís vos, que yo lo veo como vos lo ves, en el centro de Posadas, en los supermercados todavía sí, pero el aire libre sin barbijo, entonces, permitimos que van a entrar gente de Paraguay y venir la gente que vos me decís, en colectivo de otras provincias, trayendo también probablemente el virus. Entonces no tiene mucho sentido el pedido de pase sanitario, digamos, y el montón de restricciones que nos quieren hacer creer que debe ser es lo correcto. Entonces, hagamos un trabajo coherente, digamos. Y no puede ser, yo escuchaba ayer digamos, en los medios que hay 5 provincias que van a exigir sí o sí. Entonces con 5 provincias no hacemos nada, o hacemos todo o no hacemos nada, digamos, porque entonces no tiene sentido, digamos, que pongamos restricciones, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo para no ser tan prolongado y no la gente no cansar a la gente es que siga usando el barbijo, porque aún en la vacunación, etcétera, el virus se sigue transmitiendo, la gente se sigue enfermando algunos. Ha disminuido, gracias a Dios, el número de fallecimientos y de internaciones, pero sigamos usando el barbijo y el lavado de manos, etcétera, que eso es lo principal, digamos. Ujú. Bueno, según tu óptica, Claudio, ¿qué puede llegar a pasar en el año que viene? O sea, con el tema de la pandemia aquí en Misiones. ¿Qué pensás que va a ocurrir en el mes de enero, en el mes de febrero? Porque, bueno, desde muchos sectores ya están con miedo que se vuelva a cerrar un montón de cosas. Bueno, en medicina es muy difícil hacer futurología porque no sabemos qué puede pasar, porque tampoco sabemos ni los médicos en general, que vos en los medios nacionales, TN, C5N, Crónica de 26 TV, La Nación Más, etcétera, nadie sabe lo que va a pasar, aunque hablen mucho, y es lindo hablar en televisión, en medios nacionales, y es lindo también que te coloquen digamos, tu nombre y tu matrícula nacional abajo. Muchos también de los médicos nos gusta ser conocidos y famosos, no en mi caso, porque ya nos conocemos de otros ámbitos, pero entonces cada uno quiere decir algo explosivo, y eso, o algún dato que nadie tiene, y ese vedetismo por ahí de los médicos también asusta a la gente. Creo que también hay una gran otra pandemia que llamaban algunos periodistas la infodemia, que demasiado data, demasiada información, y vayamos a los números reales, porque los números en la tele asustan, digamos. Y no hay que asustarse, y también te quiero decir que es imposible saber lo que va a pasar en enero o febrero, porque no sabemos lo que va a pasar hoy con la variante nueva, esta Omicron, que es muy contagiosa sí, pero no es tan dañina como las primeras variantes que han aparecido. Bueno, hablando de esos datos, de la Delta, de la Omicron, si podés explicar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra, qué es lo que caracteriza a esas variantes. Bueno, digamos, la característica principal es muy difícil explicarte porque es muy técnico, digamos, pero cambia alguna secuencia de la molécula del virus, digamos,
para denominarlo de una u otra manera. Es el mismo virus en sí, pero tiene, digamos, no sé cómo explicarte sin un esquema, en su superficie tiene algunas antenitas que son distintas a otras, digamos, porque él va mutando y saca, de acuerdo a lo que, a dónde se va a expresar, en qué cuerpo o en el aire, saca un tipo de antena distinta. Por ejemplo, la antena roja tenía el SARS-CoV-2, este tiene el Omicron una verde y el Delta tiene un azul. Entonces va mutando en pequeñas partes de la estructura del virus y por eso lleva uno u otro nombre, digamos, nada más que por eso, una secuencia química molecular de ADN. Pero, o ARN en su caso, lo que tiene que importarnos a nosotros es si nos enferma mucho o poco o nos va a producir la muerte o no. En realidad lo que se vio con estos dos virus nuevos que son altas, los Delta, el Delta y el Omicron, que son altamente transmisibles, pero no así que enferman mucho, no dañan mucho ni tampoco producen, digamos, mucha internación, sobre todo en la Argentina y en Misiones. En Europa sí, en algunos casos el Delta sobre todo, todavía el Omicron no se cierran los números porque es una variante nueva, pero el Delta, la variante Delta sí produjo muchas alteraciones en las enfermedades, digamos, en el cuerpo, muchas enfermedades, muchos internados, y acá en Argentina no, la variante Delta no produjo mucho daño, digamos. Así que todo es relativo, por eso es muy difícil hablar o hacer futurología de acá a febrero, marzo, qué es lo que va a suceder. Bueno, para ir redondeando, Claudio, ¿qué pasa con las vacunaciones? O sea, hay mucha polémica también y división de pensamientos en cuanto a la efectividad de las vacunas entre los profesionales, inclusive, ¿no? Ya hay muchas personas que se han colocado la tercera dosis. O sea, las vacunas, primera, segunda, tercera dosis, ¿nos ayuda a enfrentar a estas nuevas variantes? Y mira, como yo también soy parte de una discusión, nadie tiene la razón y todas las posiciones son respetables. Mi visión es que todo depende, digamos, no solo, porque la vacuna hay que tener también un conocimiento de cómo, de cada cuerpo, digamos. Cada cuerpo reacciona y produce un tipo de sustancia distinta o va a tener, mejor dicho, mejor o menor defensa de acuerdo a cada persona, la genética de cada persona. Hay personas que tienen la defensa natural ya contra el virus, ¿sí? No le hace nada el virus aunque se vacune o no se vacune. Entonces la efectividad es relativa y va a depender también del laboratorio que la produzca, va a depender también de cada persona, de cómo reacciona, cómo produzca anticuerpos o defensas contra el virus después que se aplicó la vacuna. También va a depender de si tuvo la enfermedad o no y después se vacunó, cuántas dosis se vacunó, etcétera. Todo, por eso te digo, todo es relativo y sería muy engorroso hablar detalladamente de cada paso porque somos millones de personas. Por lo pronto vemos que en un porcentaje de la vacuna a muchas personas le hizo daño. Yo te hablo de lo que yo sé, muchas personas se vacunaron las dos dosis y fallecieron igual. Muchos no se vacunaron y no se enfermaron ni se contagiaron. Entonces por eso es muy difícil, sin tener un número real, concreto, con evidencia documentada de lo que estamos hablando. Es hablar en el aire, es repetir como loro lo que repiten los médicos de Buenos Aires o los médicos en Europa, porque acá en Misiones y en la Argentina no tenemos números reales, no tenemos números certeros. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la información que tenemos como ser humano, vacunarnos o no de acuerdo a nuestra sensación y a nuestra seguridad o confianza en los medicamentos, y la persona que no confíe también que tome la decisión de no hacerlo, digamos. Pero yo dejaría libre elección a cada persona que se vacune sí o no, porque esto, como te digo, hay personas que se han vacunado, y te estoy hablando no porque me dijeron, estoy hablando de amigos míos que se han vacunado estando sanos, no teniendo coronavirus, y se han muerto por la vacuna, y esto, digamos, documentado por otro compañero nuestro de la primaria, que era el doctor, no voy a nombres, pero bueno,
Él me dijo que fue por la vacuna porque él no tenía una enfermedad. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y yo dejaría que las personas decidan, digamos, si vacunarse o no, si querer o no, si vacunarse una tercera vez o no. Ujú. Pero bueno, hay mucha gente que la vacuna los protegió. Por eso te digo, También. por eso, O hay sea, gente que se... ambas partes. Por eso te digo, hay personas que se vacunaron y se enfermaron y murieron. Hay personas que se vacunaron y les salvó la vacuna. O sea, los números no son certeros, digamos. El médico debe guiarse por un documento. No puedo hablar en el aire y lo que yo tengo es lo que yo puedo ver nada más en lo que en la comunidad que yo me muevo, digamos. Entonces, por supuesto, hay personas que se aplicaron la vacuna y les ha salvado. Entonces, dejaría a cada uno la decisión de vacunarse o no. Bueno, Claudio. Es difícil el tema y es largo. Sí, no. Bueno, pero hay que hablarlo. Hay que ¿no? hablarlo, hay que hablarlo y ver las distintas posturas, digamos, Claro. respetándolas todas, ¿sí? Sin ser antivacuna, sin ser pro vacuna a muerte, sin meter la política, etcétera, porque es muy... Viste que es el tema de conversación en todos lados, a nivel Sí, de amigos, se mezcla todo. asado, familia, etcétera, iglesia, las religiones también, así que entonces es muy difícil, pero hay que tomar una postura tranquila, ver lo que uno sabe, poder transmitirlo y dejar que las personas decidan, digamos, tomar los recaudos, porque tampoco pongo una pistola en la cabeza de la persona que se ponga un barbijo, entonces que tome los recaudos, que se vacune si lo desea, si no desea que no se vacune y bueno, esperar que sea lo mejor para todos. Bueno, Claudio, gracias por tu presencia. Queríamos tenerte aquí antes de la Navidad y seguramente, si Dios permite, la semana que viene te invitamos nuevamente. Así que espero que pases una excelente Nochebuena con tus seres queridos, con tus amigos. Así que gracias, Claudio, por todo. Marcelo, gracias por tenerme en cuenta siempre. A todo el equipo le deseo un feliz cumpleaños de Jesús, porque ese es en realidad lo que se conmemora y se festeja la llegada, el nacimiento de Jesús. Este nuevo año, o es un cumpleaños más este año, digamos, y eso es el verdadero sentido de la Navidad, ¿sí? Que Jesús, a quien conmemoramos su nacimiento, nos bendiga como siempre, que esté siempre con nosotros, con todo el equipo de la radio, con los que nos están escuchando, a vos, Marcelo, a todos mis familiares de Candelaria, que son muchos, a todos mis amigos conocidos en Candelaria y a mis pacientes también, por supuesto. Una feliz Navidad y que Jesús nos bendiga como siempre estando con nosotros.